como tenían orden de dar guerra a muerte, no paró ahí la guerra. Fue entonces cuando Cortés asesina a Moctezuma, y precisamente la noche del 30 de junio, y lo tira del palacio de Axayácatl. Moctezuma cae en una tortuga de piedra y el pueblo recoge su cadáver para hacerle honras fúnebres. El cálculo de Cortés es que mientras el pueblo se distraía honrando y haciéndole las exequias y la incineración de Moctezuma, ellos iban a huir. Sin embargo, una mujer vigilante se dio cuenta de que estaban huyendo, y fue entonces cuando vino el ataque y la gran derrota de la noche victoriosa nuestra, noche triste para los españoles, que terminó con Hernán Cortés llorando debajo de un árbol porque fueron derrotados. Murieron más o menos 2.600 españoles esa noche y solo sobrevivieron como 450 más o menos. Fue una derrota total. Nuestro pueblo tenía otras costumbres. Nuestro pueblo no remataba al vencido. Imagínense que en una arena de box está noqueado el vencido y lo agarre a patadas el otro boxeador. Eso no se vale. Nuestro pueblo, cuando derrotaba a otro, ya lo dejaba. Ese día pudieron haber matado a todos los españoles, pero no era la costumbre de nuestro pueblo. Además, aquí no había un imperio, como decían los españoles. Aquí cada pueblo tenía su territorio y respetaba el territorio ajeno. Cuando los españoles pasan a Tacuba, los mexicas ya no los persiguieron. Por lo tanto, Hernán Cortés se pudo sentar a llorar su derrota. En fin, sabemos la historia, pasan muchos meses, pasa un año, Hernán Cortés se hace de aliados y viene ya la derrota del pueblo mexica y de sus aliados. Y después de varios meses es cuando Hernán Cortés se pone a escribir las cartas de relación al rey de España. Cortés no podía decir la verdad porque le cortaban la cabeza. Él no tenía permiso de invadir o conquistar, como ellos le llaman a invadir. Entonces inventó un cuento para salvar el cuello. ¿Y cuál fue ese cuento? Pues que Moctezuma, el muy pendejo, lo confundió y le dio todo voluntariamente. Entonces la culpa ya es de Moctezuma. Él llegó muy inocente, lo confundieron y Moctezuma le dio todo. Que Moctezuma estaba voluntariamente preso con él y que cuando sale a la azotea el pueblo mexica lo mata indignado porque era un cobarde. Y con ese cuento de Hernán Cortés se lava las manos. Él ya no tiene culpa alguna. Toda la culpa la tiene Moctezuma y el pueblo que mató a Moctezuma, y los invasores, según Hernán Cortés, no tuvieron ninguna culpa. Esa es la historia oficial que todos los días se enseñan en las escuelas, y es la historia que nos enseña a autodespreciarnos, a decir que nosotros éramos cobardes, que éramos violentos, que éramos déspotas. Esa es la historia oficial que inventó Hernán Cortés y que todavía siguen enseñando en todas las escuelas. Y son puras mentiras. Es lo que inventó Hernán Cortés para salvar la cabeza, porque en la corte tenía muchos enemigos. Cortés era un asesino, había matado a mucha gente, debía muchas. Él no podía escribir en sus cartas de relación la verdad, porque eran puros crímenes. Entonces le echó la culpa de todo a Moctezuma. Lo peor es que hoy por hoy la mayoría de los historiadores siguen repitiendo la misma historia. Hasta gente tan respetable como Gabino Palomares en su Maldición de la Malinche, pues igual canta la versión española. La versión española decía que los confundieron con dioses y que por eso Moctezuma le entregó todo.
Bueno, yo escribí este libro, Moctezuma y el Anáhuac, donde viene la interpretación mexicana de lo que realmente pasó. Aquí viene explicado que ese invento de que los confundieron con dioses, nuestros antepasados, se dio muchos años después. Lo que ustedes pueden leer en las cartas de relación de Hernán Cortés es que lo confundieron con el enviado de un señor feudal, que Moctezuma, según Hernán Cortés, Moctezuma le dijo: el dueño de estas tierras es un señor, seguramente ustedes vienen de parte de ese señor, y entonces yo les devuelvo las tierras. Y bueno, aquí estamos viendo la gran mentira. ¿Por qué? Porque si en Europa había feudalismo y señores, aquí no lo había. Aquí no había propiedad privada, no existía la propiedad privada de la tierra. Así como hoy no existe la propiedad privada del viento, aunque ya al rato hasta eso nos van a quitar. Es como si yo les digo: ¿saben qué? Todo el viento se lo regalo. Me van a decir: pues este está pendejo, ¿cómo que me va a regalar todo el viento? Lo mismo pasó en aquella época. La tierra no era propiedad privada. Moctezuma no podía darle la tierra a Hernán Cortés. En aquella época, incluso cuando llegaba un pueblo, se ponía junto a otro pueblo. La tierra era de todos, así como el viento es de todos. El agua era de todos. No existía la propiedad privada. Entonces, lo que contó Hernán Cortés, de que Moctezuma lo creyó un señor feudal y que le devolvió la tierra, pues es una gran mentira. Pero además Moctezuma no tenía ese poder, porque el que mandaba era el Tlactocan o consejo, y no el Tlatoani o vocero. Entonces, lo que escribió Hernán Cortés son puras mentiras. Lo malo es que han pasado 500 años y las escuelas, la Secretaría de Educación Pública sigue repitiendo estas grandes mentiras. Por eso nuestra tarea es poner las cosas en su lugar y poner en su lugar a nuestros grandes héroes. Cuitláhuac y Moctezuma y Cuauhtémoc fueron parte, los tres, de una misma lucha de resistencia en contra de la invasión española. Cuitláhuac, de los tres, es al que más debemos de rememorar, porque él murió invicto. Finalmente a Moctezuma lo mataron, a Cuauhtémoc lo mataron, finalmente pudieron vencerlos. Con Cuitláhuac no pudieron, murió invicto. Y eso es algo que necesitamos los mexicanos, un símbolo de victoria, un símbolo de que podemos vencer. Y ese símbolo nos lo da Cuitláhuac. Por eso creo que es un héroe que debía estar en primer lugar, y sin embargo lo tienen escondido. Le dan más peso a Cuauhtémoc. Finalmente, pues es el gran derrotado, y le dan más peso a Cuauhtémoc que a Cuitláhuac, cuando Cuitláhuac, por ser el héroe que murió invicto, pues debe ocupar un lugar central en nuestra historia. Es muy importante retomar nuestra historia y retomar el ejemplo de Cuitláhuac, porque hoy estamos ante una nueva conquista. Hoy los extranjeros se están llevando nuestro petróleo, se están llevando nuestro oro, nuestra plata, hasta el viento se lo están llevando. En Oaxaca las compañías españolas con sus antenas y su industria eólica están invadiendo las tierras de las comunidades para acaparar el viento. Hoy están privatizando el agua. Mancera trató de privatizar el agua. Esperamos que el lunes en la asamblea se eche para atrás esa iniciativa, pero en muchos estados están privatizando el agua. Hoy estamos sufriendo un nuevo embate y tenemos que unirnos, tenemos que defendernos y recuperar lo que es nuestro, porque lo que están haciendo es gravísimo. Tan solo en los gobiernos de Fox y de Calderón se llevaron el doble del oro y de la plata del que se llevaron los españoles durante toda la colonia. Porque hoy, como los métodos son más modernos, pues tienen mayor capacidad de extraer
pero también de destruir, porque dejan esas minas a cielo abierto, las dejan totalmente contaminado el ambiente porque usan cianuro, usan arsénico y dejan una destrucción tremenda donde quiera que ponen sus minas los canadienses, los gringos, los extranjeros, etc. De modo que ese ejemplo de nuestros héroes no es una cosa del pasado, es algo que tenemos que retomar hoy, porque a nuestros hijos tenemos que dejarles una patria independiente, libre, soberana. No podemos dejar que nuestros hijos sean esclavos, porque con todas las reformas que está haciendo Peña Nieto, apoyado por el PRI, el PAN, el PRD, están imponiendo la moderna esclavitud. La reforma laboral que aprobaron en 2012 le quitó todos los derechos a los trabajadores. Con la reforma energética nos quitan el petróleo, con la reforma fiscal nos cargan de impuestos, con la reforma financiera nos endeudan los bancos y quieren meter a la cárcel a los deudores, embargarlos o hasta arraigarlos en su domicilio si no pagan a los bancos. De modo que lo que estamos sufriendo hoy es muy parecido a lo que enfrentó en su momento Cuitláhuac. Por eso su ejemplo es inmortal y ese ejemplo nos va a llevar a la victoria. Somos millones de mexicanos que unidos somos invencibles, así como Cuitláhuac fue invencible. Él murió de viruela, no perdió una sola batalla frente al invasor español. Muchas gracias.